Luego se me va. Ok. Ya, muchachos, entonces bienvenidos de nueva cuenta. Vamos a continuar entonces con la revisión de nuestro tema y les recuerdo que en la próxima semana en esta misma sesión va a ser el examen de este primer parcial. Antes me faltó, necesitamos, muchachos, nutrir nuestra historia de la clase en ClassDojo, así que para poder subir una imagen que tenga contenido, pues les voy a pedir que nos regalen una vista de ustedes por unos momentos solamente para poder tomar la imagen para nuestra historia de ClassDojo, muchachos, la historia de la clase. Entonces les voy a pedir que activen su cámara por unos instantes para poder tomar una imagen del grupo. Muchachos, los que quieran participar, adelante, activen por favor su video. Solamente unos segundos en lo que tomo la imagen y después ya podemos regresar al estatus sin problema. Si no se peinan, no se preocupen, pues no siempre hay oportunidad. No tengan miedo. A ver, adelante, espero unos segundos para tomar la imagen. Ustedes me dicen. Muy bien. Muy bien, a ver. ¿Listo, muchachos? ¿Nadie más quiere salir de la foto? Bueno, muchachos, voy a tomar la foto de la clase y enseguida continuamos. Qué poquitos. Bueno. Dale, muchachos, ya si desean pueden desactivar su video. Gracias por participar. Vamos a continuar entonces con nuestro tema. Vamos a continuar revisando el tema que estábamos viendo hace unos minutos. Nos quedamos aquí. Y bueno, recordando lo que estábamos viendo hace unos minutos, era determinando el campo magnético y su dirección en diferentes puntos alrededor de un conductor. Y veíamos que en cada punto expresábamos de manera diferente el campo magnético porque pues cambiaba su dirección en cada punto y aprendimos a expresar esa dirección del campo magnético. Bien, entonces lo que sigue, muchachos, es que vamos a llevar adelante esto. Lo que sigue es que yo tenía este conductor recto, y sé que cuando hago circular una corriente eléctrica a través de este conductor se genera un campo magnético a través de él. Pero, ¿qué pasa si yo hago este conductor, lo enrollo sobre sí mismo y formo esto que se llama una espira? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Lo que hago es doblar el conductor sobre sí mismo de forma circular y formo una espira y hago circular una corriente eléctrica a través de él. Entonces vamos a ver qué sucede cuando hacemos esto. Aquí está representada en la lámina. Si este conductor se dobla sobre sí mismo formando una espira circular, es decir, formando un círculo, vamos a ver que el campo magnético que se genera en cada punto, bueno, aquí solamente hay 3 puntos en los que se está dibujando ese campo magnético. En realidad, a todo lo largo de este conductor hay más líneas de campo magnético, y lo que podemos observar es que finalmente todas estas líneas de campo magnético, bueno, no todas, sino al menos algunas coinciden. Al menos una línea de campo magnético de cada uno de los puntos del conductor coinciden exactamente en el centro de esta espira. Entonces, ese efecto hace que pues aquí se concentre, en el centro de la espira se concentre más campo magnético, que haya una mayor concentración de campo magnético. Así es que aquí tengo un efecto que es de suma de este campo magnético. Entonces, esa es la ventaja de doblar este conductor sobre sí mismo y formar una espira redonda, que el campo magnético se puede concentrar en la parte central de esta espira
Si este es un círculo, pues este tendrá un cierto radio de este círculo, que sería una distancia que es a la misma distancia a la cual está cualquier punto del conductor, cualquier punto de la espira que está formada por este conductor doblado sobre sí mismo. Y entonces vamos a ver que pues eso va a generar desde luego un campo magnético más intenso en el centro de esta espira, que podemos determinar dependiendo pues cuál sea el material que está circundante esta espira o que hay dentro de esta espira o a su alrededor. Si hay un material diferente al aire, pues tendrá una permeabilidad absoluta definida. Si fuera aire, podríamos utilizar la constante K, porque esta está relacionada con la permeabilidad del aire. Recuerden que K es dividir la permeabilidad del aire o el vacío, aquí le faltó un subíndice 0, entre 4pi. Entonces, de esa manera podemos determinar, bueno, influiría para determinar este campo magnético. Aquí sería mu 0. Y entonces veo que aquí tengo arriba una expresión que es esta que dice que el campo magnético que yo puedo determinar para esta espira, para este conductor doblado sobre sí mismo, lo puedo determinar si multiplico 2pi por la constante K, que ya vimos aquí que es la permeabilidad entre 4pi, multiplicado por la corriente que está circulando por esta espira y dividida entre la distancia, entre el radio, pues, que es la distancia a la cual está cualquier sección de este conductor. Entonces, esto es para el aire vacío. Nuevamente repetimos, esta primera expresión solamente aplica para el aire vacío, porque el aire o el vacío tienen prácticamente la misma permeabilidad. Y las otras dos expresiones que tengo abajo aplicarán para cuando tengo un material diferente al aire vacío, es decir, si hay otro material aquí y conozco su permeabilidad absoluta, puedo usar esta. Y si lo que conozco es su permeabilidad relativa, puedo usar esta. Y entonces estas dos me sirven para cualquier otro material. Otro material. Vamos a dejarlo así. Y entonces me interesa ahora determinar, muchachos, el campo magnético en esta espira, en este conductor que doblé sobre sí mismo. Lo voy a tratar de dibujar aquí. Si tengo un conductor que doblo sobre sí mismo formando un bucle o una espira en el cual todos los puntos de ese bucle, de esa espira, están a una misma distancia de un centro común, a una distancia R, vamos a suponerla nuevamente de 10 centímetros. Si por él hago circular una corriente eléctrica, vamos a suponer nuevamente en 5 amperes, y además esta espira está en el aire, o sea, no está dentro de ninguna otra sustancia, no está colocada dentro de ningún otro material, está en el aire. Entonces aquí aplica una permeabilidad del aire o del vacío. Mi interés entonces ahora es determinar cuánto vale la inducción magnética exactamente en el centro de esta espira, o sea, aquí en el punto, porque decíamos que aquí en este punto se va a concentrar de alguna manera el campo magnético. No lo he dibujado, lo voy a dibujar, a ver si no enredo esto demasiado. Cuando hago circular esta corriente eléctrica a través de este conductor, lo que va a hacer es que se van a generar campo magnético, es decir, va a haber líneas de campo magnético alrededor del conductor en toda la sección, aunque ahorita solamente voy a dibujar en 3 partes. Entonces una línea de este campo magnético pasará por ahí. En este punto, si yo dibujara las líneas de campo magnético, también vería que en algún momento una línea va a pasar exactamente por este punto. Y si lo dibujara por aquí arriba también, vería que alguna de las líneas del campo magnético que genera de este lado va a pasar por este punto. Y entonces aquí se va a concentrar precisamente el campo magnético en la parte central de
de esta espira, aquí voy a tener un campo magnético que va a ser el campo total generado por todas las secciones del conductor. Y entonces, para determinar ese campo magnético, que en este caso decíamos está esto en aire o vacío, porque esta región tiene una permeabilidad de la del aire, pues puedo utilizar la primera expresión, simplemente multiplicando 2pi por la constante K, por la corriente que circula por este conductor, y dividido entre la distancia, perdón, el radio, que es la distancia a la cual cada punto del conductor está del centro. Y entonces vamos a hacer determinar ese campo magnético, y veremos que nos va a dar 2pi, muchachos. ¿Cuánto vale la constante K? ¿Se acuerdan, muchachos? K. 1 por 10 a la menos 7. 1 por 10 a la menos 7, y lo puedes expresar simplemente como 10 a la menos 7. 10 a la menos 7, y en este caso, igual que en el caso anterior, las unidades que vamos a utilizar son Webers sobre amper metro. Y bueno, eso lo vamos a multiplicar por la corriente que está circulando este conductor, que son 5 amperes. Y lo vamos a dividir entre la distancia, los 10 centímetros en la que está los 10 centímetros del radio de esta espira, expresados en metros, muchachos. ¿Cuánto es? 1 por 10 a la menos 2. 1 por 10 a la menos 2. No, 10. Recuerden que para pasar a Ah, no, metros sí. con la Sí, misma cantidad, nada más por 10 a la menos 2. Entonces son 10 por 10 a la menos 2 metros. Y si hacemos estas operaciones, vamos a ver que me da 2 por 5, me da 10. Bien, 2 por 5, sin operar el pi. 5 por 2 me da 10, 10 pi por 10 a la menos 7. Los amperes aquí, con estos amperes, me quedan huevos por metro. Y dividido eso entre, nuevamente, 10 por 10 a la menos 2 metros. Y entonces 10 entre 10 me da 1. Entonces esta inducción me queda igual a pi por 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 2. ¿Por cuánto me queda? ¿Por 10 a la menos qué? 4. Menos 7 más 2 por 10 a la menos 5, ¿no? Por 10 a la menos 5 Webers por metro cuadrado o teslas. Entonces, si quito el pi, pues me va a decir que son 3.1416 o 3.1415, 92, 65, 4 y quién sabe cuántos números más adelante. 3.14. Vamos a dejarlo en 3.14 por 10 a la menos 5 teslas. Esa es la inducción magnética en el centro de este conductor. Si nosotros hiciéramos este cálculo nuevamente si desdobláramos nuevamente este conductor y lo hiciéramos como un conductor, veríamos que, bueno, pues de hecho lo tenemos. Si se acuerdan, en el cálculo anterior hicimos esto. No, pero aquí fueron 5 milímetros. No lo podemos comparar. Aquí lo hicimos a 10 centímetros. Bueno, esta es la inducción magnética, el campo magnético que generamos en el centro de esta espira cuando hacemos pasar 5 amperes de corriente. Para poder comparar, vamos a hacer mejor otro ejercicio aquí mismo. Vamos a suponer ahora que voy a separar un poquito esto. Vamos a suponer ahora que tenemos la misma espira, un conductor doblado sobre sí mismo por el cual circula una corriente eléctrica, la misma corriente de 5 amperes. La misma corriente de 5 amperes, perdón. Y
tiene igual un radio de 10 centímetros, de hecho es la misma espira. Pero resulta que ahora le colocamos en centro, más bien la hacemos sobre una pieza metálica, tal vez sobre un cilindro de acero, bueno, que abarque todo. Está montada sobre un cilindro de acero que tiene una permeabilidad de, vamos a hacerla. Este cilindro de acero tiene una permeabilidad relativa de 100, de 1000, vamos a ponerle. Una permeabilidad relativa es un acero muy bueno, una permeabilidad relativa de 1000. El que tenga una permeabilidad relativa de 1000 quiere decir que este material, pues, facilita de alguna manera el paso de las líneas de fuerza magnética. Y entonces, si necesito determinar la intensidad de campo magnético en el centro de esta espira, en este caso va a ser en el centro de esta pieza de acero, que se genera debido a que circulan 5 amperes de corriente por esta espira. ¿Cuál expresión matemática, muchachos, voy a usar? De las que tengo a la izquierda. La primera fórmula de abajo. La primera fórmula de abajo. Yo creo que la segunda, ¿no? Recuerden que lo que tengo como dato es la permeabilidad relativa. En la primera estoy empleando una permeabilidad absoluta. En la de abajo está implicada la relativa, entonces es la que debo de usar, ¿no? Si conociera la absoluta, sí sería la primera, pero en este caso conozco la relativa, entonces B es la permeabilidad del aire o el vacío por esta permeabilidad relativa, por la corriente que circula por esa espira, entre 2 veces el radio, el radio. Vamos a sustituir esos valores aquí, muchachos. Mu 0, nuevamente son 4pi por 10 a la menos 7. Las unidades, las mismas, Webers sobre amperímetro. Y ahora la permeabilidad relativa, que es en este caso de 1000. Y la corriente de 5 amperes que está circulando por este conductor. Y abajo, dividido entre 2 veces el radio, que nuevamente es de 10 centímetros, de 10 por 10 a la menos 2 metros. Si hacemos esta operación, muchachos, vamos a reducirla. Para empezar, bueno, 4 por 5, 20 por 1000, me va a dar 20,000 pi. Pi por 10 a la menos 7. Estos amperes, con esos amperes se eliminan y me quedan Webers por metro. Y abajo me da 2 por 10, me da 20 por 10 a la menos 2 metros. Bueno, entonces elimino este con este, me quedan 2000 entre 2, pues me quedan 1000, ¿no? 2000 entre 2 me quedan 1000 pi. Por 10 a la menos 7, entre 10 a la menos 2, me queda por 10 a la menos 5. Webers por metro entre metro, pues me quedan Webers por metro cuadrado. O teslas. Muchachos, les pregunto, comparemos el valor que acabamos de obtener para esta inducción magnética con este que obtuvimos en primera instancia. ¿Cuál es más grande? El segundo que obtuvimos, ¿no? El segundo, ¿no? ¿Qué tanto más grande?
pues 1000 veces, ¿no? Porque arriba era pi nada más por 10 a la menos 5, abajo es 1000 pi por 10 a la menos 5, o sea, 1000 veces más grande. ¿Cuál es el factor de ese cambio? Pues es precisamente la permeabilidad relativa de este material. Este material pues propicia que el campo magnético se concentre y pase a través de él, y por eso tenemos un mayor campo magnético concentrado en el centro de este material, que eso ya nos permite, pues de alguna manera, empezar a pensar que podemos usar prácticamente este efecto para alguna aplicación. Ya empezamos a tener campos magnéticos más concentrados. Denme un minuto, por favor, déjenme responder una llamada, disculpen la disculpen la interrupción, muchachos, gracias, estoy de regreso. Entonces, así es esto, muchachos. Entonces vimos, por una parte, el doblar el conductor en forma de una espira, pues me hace que el campo magnético sea más apreciable. Y si además de doblarlo en forma de una espira, le pongo un núcleo en el centro de un material que me facilite que las líneas de fuerza magnética se concentren, entonces pues voy a tener todavía un campo magnético más intenso, que pues eso me ayuda a poder después darle una aplicación práctica a este efecto, a este campo magnético. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? ¿Nos va quedando claro? La verdad, la verdad. Sí. Sí, Vale. profesor. Ahí vamos, profe, vamos. Bien, entonces vamos a la siguiente. En la siguiente, resulta que en primera instancia lo que hice fue, doblar mi conductor como en forma de una espira, pero lo puedo doblar muchas veces. Si lo hago muchas veces, lo que voy a formar es esto que tienen aquí, y esto se llama una bobina. Es un conductor que está doblado sobre sí mismo muchas veces y forma una bobina, y esto es lo que vamos a estudiar a continuación. Se trata de determinar el campo magnético que se genera en el centro de esta bobina, en el que hay muchos conductores doblados sobre sí mismo. Bueno, este mismo conductor está doblado muchas veces sobre sí mismo, y entonces al circular una corriente eléctrica por él, pues se va a convertir en un imán y va a tener un campo magnético más intenso. Entonces, es precisamente lo que nos dice esta lámina, que ahora vamos a determinar esta inducción magnética o este campo magnético en el centro de una bobina. ¿Qué es esa bobina? Pues es una serie de dobleces del mismo conductor sobre sí mismo, formando espiras n cantidad de veces. Déjenme ver, hay una pregunta en el chat. Pues en cuanto me aparezca la dejo pasar, no hay problema, pero si no me aparece la solicitud, no la puedo dejar entrar. O sea, no hay manera de que la reciba si no aparece la solicitud. Déjenme ver aquí los integrantes, permítanme. No aparece en la lista. Que intente volver a entrar, por favor, la compañera, y con gusto la recibimos. Bien, entonces, le digo, esta bobina, dice aquí la lámina, que es un conjunto de espiras circulares compactadas en forma helicoidal. Esta es en forma de una espiral.
como si fuera un resorte comprimido. Esta bobina ya se comporta como un imán de barra, es decir, ya aparecen en ellas, ya se puede identificar un polo norte y un polo sur. Una vez que hacemos pasar una corriente eléctrica a través de él, se puede determinar su polo norte y su polo sur. Y la dirección de este campo magnético se obtiene por una regla de la mano derecha que vamos a ver un poquito más adelante. Lo interesante es que cuando hacemos esto de doblar muchas veces el conductor, el campo magnético solamente se obtiene multiplicando por n, o sea, por el número de vueltas, el número de veces que doblamos el conductor aquí, las mismas ecuaciones que utilizamos para una espira circular. Es decir, si ustedes observan estas ecuaciones que tenemos aquí abajo, son exactamente las mismas que teníamos antes, solamente se está agregando el término n. Entonces, el campo magnético ahora para una bobina se obtiene simplemente multiplicando por la cantidad de espiras que posee esa bobina, pero utilizando la misma ecuación que utilizamos para una sola espira. Entonces, pues no hay nuevas ecuaciones que encontrar, que aprender, solamente que recordar que va a ser la misma ecuación multiplicada por la cantidad de espiras. Entonces voy a tratar de representar eso aquí. Si tengo un conductor doblado sobre sí mismo, forma una espira, pero si lo doblo n cantidad de veces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a poner que fueron 10 espiras. En este caso le hice n igual a 10 espiras. Vamos a suponer nuevamente que estas espiras las hice en el aire, están así como estas espiras, como esta bobina que hice aquí, están en el aire, pero les voy a hacer circular una corriente y de hecho para poderla comparar vamos a hacer el mismo ejemplo que hace rato. Vamos a poner que aquí tenemos una corriente de 5 amperes circulando esta bobina. Y entonces, al circular esta bobina, cada uno de estos conductores genera un campo magnético a su alrededor. Y en algún punto, de hecho en el punto central de esta bobina, en el centro, un punto que equidista a cualquier punto de la bobina, se concentra el campo magnético. Vamos a decir que igual que en el caso anterior, fueran los 10 centímetros. Y entonces vamos a ver qué ocurre con ese campo magnético. Primero vamos a tratar de representarlo. Aquí habría líneas de campo magnético en cualquier parte de la bobina, desde luego, pero vamos a dibujar al menos 3. Alguna pasará por el centro. Aquí vamos a dibujar otras líneas de campo, alguna pasará por aquí, por este centro. Y aquí también otras líneas de campo magnético que se genera alrededor de este, y alguna pasará por este centro. Entonces, aquí en el centro de este conductor, ahí precisamente se concentran una serie de líneas de campo magnético debidas a esta bobina. Y entonces yo puedo determinar qué tan intenso es el campo magnético en el centro de esta bobina si utilizo la misma ecuación que las espiras, pero ahora para n cantidad de espiras, en este caso 10 espiras que dibujé aquí. Y voy a suponer que esto esté en el aire o en el vacío, entonces nuevamente aplica la permeabilidad del aire vacío y puedo encontrar esta inducción magnética simplemente multiplicando. Tengo aquí para el aire vacío, esta es la ecuación que me sirve, 2pi por K por N, por número de espiras, por la corriente, y dividido entre 2 veces el radio de esa bobina en este caso. Si sustituyo los valores, simplemente voy a hacer que es 2pi. Nuevamente, muchachos, ¿cuánto vale K? Recuérdenme. 1 por 10 a la menos 7. 1 por 10 a la menos 7, o 10 a la menos 7 simplemente. Weber sobre amper metro.
Y entonces por el número de espiras, que son 10 en este caso, por la corriente, que son 5 amperes. Bien, ahí ya entró la compañera, ya la recibí. 5 amperes entre 2 veces la distancia que, como es la misma que en el caso anterior, 10 por 10 a la menos 2 metros. Y entonces si hacemos esta operación, vamos a ver que son 2 por 10, 20 por 5 me dan a 100 por 10 a la menos 7. 100 por 1 por 10 a la menos 7 me da 100 por 10 a la menos 7. Estos amperes con estos amperes. Weber por metro. Dividido entre 2 por 10 me va a dar 20. Pero aquí son 100 pi. Ya me comí el pi. 2 por 10, 20 por 5 son 100 pi por 10 a la menos 7. Entre 2 por 10, 20 por 10 a la menos 2 metros. Quedaría 5 pi Si me por equivoqué, 10 a ver, 2 a la por menos 5. 10, 20 por 5, 100. Está bien, por 10 a la menos 7. Y 2 por 10, 20. Y eso me daría 100 entre 2, 100 entre 20, 5, ¿no? 5 pi por 10 a la menos 7 más 2 menos 5 Weber por metro cuadrado. O teslas. Algo no me cuadra, ¿por qué me da 5? Vamos a ver, vamos a regresar al problema anterior que teníamos. Ok. Tenemos en la ecuación del espira aquí solamente R. Y aquí estoy usando 2R. Creo que está mal está mal lo que puse aquí. Es sobre R, no sobre 2R. Muchachos, cuídenme las manos porque me equivoco. Sobre R. ¿Sí? Aquí la señalé, pero a la hora de que la escribí mal. Entonces, mira, aquí está. Es 2πk por 2pi por k por n por i entre r. Entonces solamente es entre 10 por 10 a la menos 2. Y entonces esto me queda, ¿cuánto, muchachos? 100 entre 10. 10. 10 pi por 10 a la menos 5. Y si comparamos este valor, muchachos, con el anterior que usamos para una sola espira, aquí obtuvimos pi por 10 a la menos 5. Aquí obtenemos 10 pi por 10 a la menos 5. ¿Cuál fue la diferencia? El 10, ¿no? Las 10 veces que doblé este conductor sobre sí mismo para formar esta bobina. Entonces, esta bobina de 10 espiras genera un campo magnético 10 veces más intenso que una sola espira. Entonces, el generar, el doblar muchas veces el conductor formando una bobina, pues también tiene el efecto de hacer que el campo magnético sea más intenso. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algún motor desarmado, como hay muchas vueltas, muchas espiras de este conductor, y es precisamente para poder, pues, hacer más intenso ese efecto del campo magnético que se genera debido a esos conductores. O han visto los transformadores de todos los tamaños. Bien, ¿alguien, para empezar, alguien ha visto bobinas, muchachos? ¿Alguien ha visto físicamente bobinas? Sí, profe. Sí, bueno, pues entonces esa es la función de esas bobinas. Cuando tienen una función magnética, pueden tener otra función diferente, pero para producir campos magnéticos, este es el efecto que realizan. Muchachos, está por acabarse esta sesión. Ya nada más me queda tiempo para preguntar si tienen alguna duda o comentario. Pregunta.
observación u objeción? No, profe. ¿No? Ninguna, profe. Bien, si no hay más dudas, muchachos, no olviden registrarse en el chat para ponerme las que participaron en esta segunda parte de la sesión. Y nos vemos en la siguiente sesión, muchachos. Les publico ahí en Dojo el aviso del examen. Recuerden que hay que conectarse a Edmodo porque ahí va a ser el examen, ahí va a estar programado el examen en la próxima sesión el viernes a las 9 de la mañana. Muchachos, si no hay más, les agradezco su asistencia, que tengan un excelente día, un buen fin de semana. Hasta luego, Nos profe. vemos, estamos en contacto. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Gracias, profe, Profesora, igualmente. hasta luego. Cuídense mucho, que estén bien, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, buena tarde. Gracias, profe. Adiós.